Muy buenos días, mis queridos hermanos, en esta mañana de gloria. Esta es una mañana de gloria que nosotros, es una mañana de gloria porque nosotros estamos recibiendo la gloria del Señor. En esta mañana le vamos a dar continuación al estudio que lleva por nombre la continuación del poder de la sangre de Cristo. Hace dos semanas atrás estuvimos hablando de la continuación del poder de la sangre de Cristo. Ahora dirán, ¿por qué traíste un mensaje, o mejor dicho, traíste un estudio del poder de la sangre de Cristo, y por qué ahora la continuación del poder de la sangre de Cristo? ¿Por qué? ¿Por qué la continuación del poder de la sangre de Cristo? Pudiéramos decir sencillo. La Biblia, toda la Biblia se refiere de la sangre, de la sangre de Cristo. Ahora, la gente pudiera decir, no, eso está en el Nuevo Testamento, en los Evangelios de Jesús, es que aparece el conocimiento de la sangre de Cristo. Ahora, ¿cuáles son las referencias que el Antiguo Testamento, da como referencia la sangre de Cristo? Yo decía hace un tiempo atrás, cada ofrenda recibida en el Antiguo Testamento, toda era referente a Cristo. ¿Y por qué? ¿Y por qué a Cristo? Porque cada ofrenda requería, cada vez que tú querías ir a la presencia de Dios, tenía que dar una ofrenda. Una ofrenda de animal. No podía ser cualquier tipo de ofrenda, porque aparecen muchas ofrendas en el Antiguo Testamento, y de grano, y de harina, y todo eso. Pero esa no era la referencia de Cristo. La primera ofrenda que aparece en el Antiguo Testamento es la de Caín y Abel, y ahí vemos que solamente Dios recibe la ofrenda de sangre. ¿Por qué la ofrenda de sangre era la que Dios recibía? La ofrenda de sangre que Dios recibía era porque ese era el símbolo de lo que Cristo no venía a hacer. Escuchen bien. Pudiéramos decir, bueno, porque nada más sabemos hasta ahí, pudiéramos decir, era el símbolo de lo que Cristo venía a hacer. El que no tiene el conocimiento, no sabe desde cuándo empieza la ofrenda de Cristo, desde cuándo empieza la sangre de Cristo a trabajar en la humanidad. El que no tiene ese conocimiento dice, ese es el símbolo de lo que Cristo venía a hacer en el Nuevo Testamento. Pero en el mismo Nuevo Testamento hay el apóstol Juan dice en Apocalipsis, y yo vi al Cordero inmolado antes de la fundación del mundo. Eso significa que antes de que la Escritura, antes de que la Biblia ya hubiese aparecido, antes de la palabra de Dios aparecer en la tierra, ya el sacrificio de Cristo ya estaba. Ahora, ¿cuál era la función de que antes de la fundación del mundo ya estaba el sacrificio de Cristo? Eso significa, mucha gente dice, si Dios sabía, yo lo he dicho muchas veces, mucha gente, y yo lo he escuchado, incluso lo he escuchado en entrevistas, en muchos sitios, preguntando si Dios sabía que ese árbol del bien y del mal iba a hacer a pecar al hombre. ¿Por qué lo puso? Dios puso ese
algo de bien y de mal, pudiéramos decirlo así, en el huerto, para obediencia del hombre. ¿Y por qué? Porque ya el pecado, según Juan en Apocalipsis, el pecado ya fue lavado por la sangre de Cristo. ¿Y por qué? Porque dice que antes de la fundación del mundo, dice Juan, antes de la fundación del mundo, yo vi al Cordero inmolado antes de la fundación del mundo. Entonces, eso significa que Adán, el pecado de Adán ya estaba cubierto con la sangre de Cristo. Ahora, si nosotros no tenemos ese conocimiento, ese entendimiento de que ese pecado de Adán ya fue cubierto con la sangre de Cristo, ahí mismo también tenemos otra referencia para poder decir nosotros, ok, entonces sí fue cubierto ahí con la sangre de Cristo. ¿Y cómo sabemos? Porque dice la Escritura que cuando ellos pecan, la Biblia no registra si fue un cordero, si fue un carnero, si fue un toro, una vaca. La Biblia no registra nada de eso. Pero la Biblia sí registra, como yo he dicho, como dice la Escritura, que yo también lo he tomado en referencia, que Dios le hizo abrigo de pieles. Eso significa que si Dios hizo abrigo de pieles, significa que tuvo que matar un animal. Yo hacía referencia hace un tiempo atrás, donde decía, no es como ahora en este tiempo que tú vas y dices, necesito un abrigo de piel y pum, y voy y busco un abrigo de piel. Eso significa que cuando ellos van, que lo matan, ya pum, viene y quedan cubiertos con la sangre de Cristo. Ese es el símbolo. Ese fue, que pudiéramos decir, la Biblia, bueno, te digo, la Biblia no registra ese sacrificio, pero sí hay uno. ¿Y cuál es el que hay? Está el sacrificio de Caín y Abel. ¿Y qué fue lo que sacrificaron ellos? La Biblia registra que Caín trajo del fruto de la tierra y Abel trajo un cordero. Ahora, ¿por qué Dios no recibe? ¿Por qué Dios no recibe la ofrenda de Caín y la de Abel sí? Porque la ofrenda de Abel, él la recibe porque es el símbolo, como decíamos ahorita, es el símbolo de ¿qué? De nuestro Señor Jesucristo. Ese es el símbolo de nuestro Señor Jesucristo cuando Él viene y muere aquí a la tierra, viene a derramar su sangre para perdón de nuestro pecado. Por eso la Biblia dice que sin sangre no hay remisión de pecado. A veces, antes yo no lograba entender y no tenía el conocimiento de lo importante que era la sangre de Cristo, porque si tú no tienes conocimiento de lo importante que es la sangre de Cristo, siempre va a pensar que tú necesitas hacer algo, ¿para qué? Para ser limpio delante de los ojos de Dios. Eso significa que si tú tienes que hacer algo para verte limpio delante de los ojos de Dios, y la Biblia dice que sin sangre no hay remisión de pecado, significa que yo tengo que derramar mi sangre para perdón de mi pecado. Pero como he dicho muchas veces, la única sangre que Dios recibe es la de Cristo, no hay otra sangre. Hace 2 semanas atrás yo hablaba de este tema hace 2 semanas atrás y no pude terminar por cosas, como estamos trabajando con la tecnología, entonces ¿qué sucede? Al estar trabajando con la tecnología cortó, pudiéramos decir así, cortó el mensaje, ¿y cómo lo corta? Lo corta el mensaje. ¿Por qué lo corta? Pudiéramos decir, o así fue, mi teléfono, que yo grabo con mi teléfono, estaba sobre lleno. Y como estaba sobre lleno mi teléfono, automáticamente no tenía espacio para coger el video y por eso el video se cortó. Pero hoy tenemos la segunda parte de aquel mensaje, ¿cuál mensaje era? El mensaje, la continuación del poder de la sangre de Cristo. Volvemos y retomamos de nuevo donde quedé, donde dice
que Dios mira con agrado, que mira la ofrenda de Abel. ¿Y por qué Dios mira con agrado? Decíamos, ¿por qué la mira con agrado? Porque era el símbolo de nuestro Señor Jesucristo al venir a la tierra. Pero siempre debemos de acordarnos, que en la Biblia está, ese era el símbolo, pero ya estaba, bueno, para nosotros en este tiempo, como tenemos la Biblia completa, podemos decir, quizá Abel no podía decir lo que nosotros hoy podemos decir. ¿Y qué es lo que Abel no podía decir lo que nosotros hoy podemos decir? De que nuestro Señor Jesucristo fue inmolado antes de la fundación del mundo. Eso él no lo podía decir. ¿Por qué? Porque él no tenía, pudiéramos decir, no tenía la revelación, el conocimiento, y la Biblia no estaba completa. Hoy nosotros tenemos unos beneficios poderosos. Tenemos hoy nosotros, ¿qué? ¿Cuáles son los beneficios poderosos? Que tenemos la Biblia completa, desde Génesis a Apocalipsis, desde el principio hasta el final. ¿Y cómo desde el principio hasta el final? Sí, desde el principio cómo fue creado la tierra y al final cómo va a ser destruida. Esos son los beneficios que nosotros hoy tenemos que Caín y Abel no lo tenían. Al mirar Dios el sacrificio de Abel, seguro Dios dijo, este es el sacrificio que yo voy a hacer, que yo voy a mandar a mi hijo a morir por la humanidad. ¿Y por qué? Porque la única sangre que Dios recibe es la sangre de Cristo. Ya nosotros lo tenemos, tenemos que entender eso, que tú no puedes hacer absolutamente nada para tú recibir algo del Señor. Cada ofrenda que aparece en el Antiguo Testamento de sangre, cada ofrenda era para, pudiéramos decir, para que me diera el permiso de entrar a la presencia de Dios. Ese era el significado de cada ofrenda que nosotros, o mejor dicho, el pueblo de Dios tenía que hacer para poder entrar a su presencia. Por eso, cuando Dios empieza a decir que era por qué cada ofrenda tenía que hacerse en representación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para nosotros poder entrar a la presencia de Dios. Hoy, como yo decía hace 2 semanas atrás, hoy nosotros tenemos la ofrenda perfecta. ¿Y cuál es la ofrenda perfecta? La ofrenda perfecta es nuestro Señor Jesucristo. Que Hebreo dice que es la ofrenda de una vez y para siempre. Eso significa que si la ofrenda dice, si el Señor dice una vez y para siempre, significa que no tenemos que seguir ofreciendo ofrenda. Porque en el Antiguo Testamento, según la Escritura registra, dice que cuando tú ibas a hacer una ofrenda, tenías que coger un cordero o cualquier cosa para limpiar pecado. Decía que tú tenías que poner la mano sobre la cabeza de ese cordero y decía coger un cuchillo afilado y degollar al cordero. ¿Y para qué? Para poder entrar a la presencia de Dios. Esa sangre de ese cordero nos daba a nosotros la limpieza, pudiéramos decir, nos limpiaba para nosotros poder entrar a la presencia de Dios. Ya nosotros vemos cuáles son los beneficios que tenemos a través de la ofrenda de Cristo. Antes yo no tenía el entendimiento, de los beneficios que yo tenía a través de esa ofrenda. La Biblia registra que una vez al año el sumo sacerdote tenía que entrar a la presencia de Dios. ¿Para qué? Para hacer esa ofrenda. ¿Para qué? Para que en un año fueran beneficiados el pueblo de Dios por esa ofrenda.
Mira, el no tener el conocimiento de la revelación de Cristo. Hoy nosotros no tenemos que entrar una vez cada año para hacer la ofrenda. ¿Y por qué? Porque Cristo, cuando va a la cruz, nos da la potestad de entrar en cada momento, cada hora, cada vez que nosotros queramos entrar a la presencia de Dios. La Biblia dice, la Biblia registra que cuando Cristo va a la cruz, el velo se rasga en dos. ¿Para qué? Para que nosotros entremos a la presencia de Dios. Ahora yo decía que ahí se terminó. Yo decía que hoy Cristo es el velo. ¿Y por qué es el velo? Porque Él se para frente al velo, lo rasga, y por eso hoy nosotros, como Jesús dijo, yo soy el camino, quiere decir que Él está en el camino para nosotros pasar. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Hoy podemos decir de que nuestro Señor Jesucristo es el velo. ¿Y el velo para qué? Para entrar a la presencia de Dios. Pero eso no es tan solo para cristiano o creyente o aquella persona que conoce a Cristo como Salvador. No. Eso, lo que Cristo hizo en la cruz, lo hizo para todo el mundo. ¿Y por qué para todo el mundo? Porque la Biblia registra que el pecado entró por uno y por uno también entró la gloria, pudiéramos decirlo así. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede en ese tiempo? ¿Qué sucede? Que hoy la humanidad completa tiene esa autoridad dada por Cristo de entrar a la presencia de Dios. Hoy nosotros no tenemos que utilizar ningún mediador. No tenemos que utilizar ningún mediador. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, la Biblia dice, el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Ahora, si nosotros buscamos otra deidad, pudiéramos decir, o otro poder fuera de la Escritura, entonces hay que empezar a analizarlo. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué analizarlo? Porque la Biblia es la que registra que solo hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Eso significa que no podemos buscar ninguna deidad para poder llegar al Padre. Si nosotros decidimos creer, si nosotros decidimos creer en nuestro Señor Jesucristo, automáticamente cuando nosotros creemos, escucha bien, cuando nosotros creemos en nuestro Señor Jesucristo, automáticamente tenemos esa puerta abierta directamente con el Padre. Todo el tiempo con el Padre. Claro que aquellas personas que no conocen del Señor también tienen esa puerta abierta y en cualquier momento puede entrar. ¿Por qué? Porque la persona no entra a la presencia de Dios por lo que está haciendo. La persona entra a la presencia de Dios por lo que ya Cristo hizo. Yo leía en Gálatas algo muy poderoso. Yo leía en Gálatas algo muy poderoso. Algo poderosísimo yo leí en Gálatas que yo decía, wow, esto está tremendo. ¿Y qué era lo que yo leía en Gálatas? ¿Qué era lo que yo leía en Gálatas? Yo leí en Gálatas que mi creencia, escucha esto, mi creencia no está puesta, o mi fe, escucha esto, mi fe no está puesta en Dios, mi fe tiene que estar, escucha bien, mi fe no tiene que estar puesta en Dios, mi fe tiene que estar puesta en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Para que las cosas funcionen, mi fe tiene que estar puesta en mi Señor Jesucristo, y la fe de nuestro Señor Jesucristo es la que el Padre ve. La única fe que no varía, la única fe que se mantiene firme, la única fe que nuestro Padre del cielo ve es la de su Hijo. ¿Y por qué? Gálatas dice
Porque Gálatas 3:10 dice, porque todo lo que... Perdón. Gálatas 2:16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Escuchen bien, el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe. No dice la fe tuya, dice la fe de Jesucristo. Nosotros hoy no podemos, yo como cristiano no significa que tú perteneces a alguna religión, cristiano no dice que tú perteneces a algún templo, cristiano significa aquella persona que cree en Cristo. Eso es lo que significa una persona cristiana. ¿Qué es lo que significa? Aquella persona que cree en Cristo. Por eso no es necesario que tú pertenezcas a algún templo, 4 paredes, para tú decir yo soy cristiano. ¿Y por qué? Porque cristiano lo único significa es una persona que crea en Cristo. Eso es ese es el trasfondo de la palabra cristiano. Ese es el trasfondo de la palabra cristiano, creer en Cristo. Ahora, tú puedes pertenecer a cualquier templo, a cualquier templo, a cualquier iglesia, a cualquier templo, cualquier religión, pero si tú no crees en Cristo, no eres cristiano. Ahora, no importa en qué sitio tú estés, si tú crees en Cristo, no importa la denominación, tú eres una persona cristiana. Y no porque tú perteneces a ese templo es que tú eres cristiano. No, eres cristiano, ¿sabe por qué? Eres cristiano porque tú has creído en Cristo. Eso es lo que te da el poder y la autoridad de decir yo soy hijo de Dios. ¿Qué es lo que te da el poder y la autoridad de decir yo soy hijo de Dios? Es nuestro Señor Jesucristo. Por eso que nosotros debemos de creer en Cristo para poder nosotros decir yo soy hijo de Dios. Y la fe, como decía ahorita, la fe yo tengo que depositar en Cristo. Cristo deposita su fe en Dios y Dios responde a la fe de Cristo. Mira esto, voy a volver a repetir esto, muy importante. Dios no está mirando tu fe, Dios está mirando la fe de nuestro Señor Jesucristo para nosotros ser beneficiados a través de la fe de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que Gálatas dice, capítulo 2, verso 16, dice así, y si por la fe de Jesucristo, escuchen bien, y si por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo. Eso significa que si nosotros hemos creído en Jesucristo, el Padre está mirando lo que nosotros creemos, pero en Cristo, no es en Dios. ¿Por qué? Porque cuando nosotros creemos en Cristo, automáticamente la fe de Cristo es la que a nosotros nos va a llenar. La fe de Cristo es la que el Padre va a mirar. ¿Para qué? ¿Para qué? Para darnos a nosotros las necesidades que nosotros tengamos espiritualmente hablando y físicamente también. Perdón. Por eso mi fe está puesta en aquello que Cristo hizo, y Cristo vino a la humanidad a morir por fe también. ¿Por fe de qué? Por fe de que el Padre le dijo, a mí me he dado toda autoridad, y él creyó en esa palabra, en todo esto. A mí me he dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, y sobre bajo la tierra le dieron esa autoridad, y él creyó. Esa fe, como Abraham, esa fe le fue contada por justicia. Y en esa fe es que yo estoy aferrado, estoy puesto. ¿Para qué? Para que Dios no vea mi fe, no vea mi obra, sino vea la fe de Cristo y la obra de Cristo.
Ese es el objetivo, por el cual yo me siento hoy un hombre agradable y santificado y amado por Dios, no por lo que yo hago, sino por ya lo que Cristo hizo en la cruz por mí. Eso es lo que a mí me ha dado el poder hoy de yo no busco ser agradable a Dios, yo no busco ser agradable a Dios porque a Dios ya yo le agrado. Y como a Dios ya yo le agrado por lo que Cristo hizo en la cruz a favor mío, entonces yo no tengo que buscar absolutamente nada. Y cada uno de ustedes tampoco. Si tú sientes que debes de hacer algo para agradar a Dios, entonces va caminando erradamente. No ha entendido en sí lo que Cristo hizo en la cruz a favor tuyo y de la humanidad completa. Mucha gente andamos siempre buscando cómo agradar a Dios, pero cómo le agradamos a Dios si cada vez que nosotros tratamos de agradar a Dios conforme a lo que nosotros creemos, vamos caminando mal. Por eso que cada vez hay muchas cosas que a nosotros no nos funcionan. ¿Y por qué no nos funcionan? No nos funcionan. ¿Por qué de que no nos funcionan? Es que estamos caminando mal. Hemos malinterpretado la escritura y hemos malinterpretado, o mejor dicho, quizá la enseñanza que nos han dado a nosotros, no nos la han dado completa, pudiéramos decir, porque esto es liberante. Cuando tú entiendes la verdad del Evangelio de Cristo, automáticamente tú te liberas. La misma palabra de Dios dice, nuestro Señor Jesucristo dijo, y la verdad os hará libre. Eso dijo nuestro Señor Jesucristo, y la verdad os hará libre. Por eso yo me siento ser hoy un hombre libre en Cristo. No es mis obras, no es la obra de nadie, sino es la obra de Cristo. Por eso que delante del Padre yo me siento ser un hombre libre, yo me siento ser un hombre blanco como la nieve. ¿Y por qué? Pero no por lo que yo estoy haciendo, no por lo que yo debo de hacer, sino por lo que Cristo hizo en la cruz, por mí, por ti, por cada uno de nosotros. Eso es lo que me da a mí la libertad de yo sentirme libre hoy, de yo sentirme y decir, oh Señor, yo soy un hombre, yo soy una criatura nueva en Cristo. Como dice la Escritura, he aquí, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Así dice la Escritura. Quiere decir que hay momentos que tú reconoces el sacrificio de Cristo en la cruz, automáticamente todas tus obras delante de los ojos de Dios son nuevas. Todas tus obras delante de los ojos de Dios son nuevas. Por eso, cuando yo vengo a Cristo, ahora tenemos que nos enseña, explicarnos y decirnos por qué yo soy una criatura nueva delante de los ojos de Dios. ¿Por qué siempre? Yo llevo 24 años, ya voy para 25 años siendo cristiano desde 2001, vengo siendo cristiano y ¿sabe qué? Yo no lograba entender. ¿Y qué no lograba entender? ¿Por qué cuando me hago cristiano? ¿Por qué cuando yo recibo a Cristo? ¿Por qué yo siento pudiéramos decir, tantas tentaciones, tantas situaciones en mi vida? ¿Por qué? Porque nunca me explicaron, nunca me dijeron, nunca me enseñaron lo importante de la sangre de Cristo. Yo pensaba que solamente la sangre de Cristo lo único que hacía era que limpiaba mi pecado. Y yo decía, ok, sé que estoy, porque esa es la enseñanza. Sé que estoy limpio, sin pecado, delante de los ojos de Dios y que mi salvación yo no la voy a perder porque mi salvación no depende de mí, mi salvación depende de Cristo. Pero de ahí para abajo, escuchen bien, pero de ahí para abajo ya me toca a mí empezar a hacer para mantenerme. Como que mi obra me mantiene delante de los ojos de Dios limpio. ¿Y qué fue lo que sucedió ahí? Esa era la enseñanza que a mí me daban. Esa era la enseñanza, Esa era la enseñanza que a mí me daban, la enseñanza que me decían, no, tu salvación viene por lo que
solamente tu salvación viene por lo que Cristo hizo, pero de ahí en adelante tú tendrás que buscar qué hacer. ¿Y cómo que tú vas a tener que buscar qué hacer? Vas a tener que buscar absolutamente qué cosa de hacer. Voy a cortar el video para seguir la tercera parte de esta enseñanza, porque está muy poderosa y muy extendida. Es una enseñanza demasiado fuerte y está bien profunda. Entonces, para no hacerlo tan largo, para que la gente no lo vea tan largo, voy a cortar el video y seguimos en otra ocasión.